Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos FAES. En esta ocasión para hablar de economía y más concretamente para hablar de perspectivas económicas, es decir, para tratar de desentrañar cuáles son las claves que nos permitan entender qué va a ocurrir con la economía, tanto en España como en Europa, como en el mundo, en los próximos meses. Como es sabido, este es un ejercicio que viene repitiendo la Fundación FAES ya desde hace algunos años, y que tratamos de hacer de forma periódica, cada 3 o 4 meses, para no perder un poco el pulso de una economía que cada vez, recientemente, parece ciertamente volátil, ciertamente inestable y que, por tanto, es susceptible de ser analizada y de ser escrutada cada poco tiempo. Tenemos y contamos la suerte, como hemos tenido ya en las últimas sesiones de estos diálogos FAES, de contar con dos amigos de la Fundación, dos asiduos colaboradores, dos personas expertas en el ámbito de la economía, muy expertas y de dilatada experiencia, como son Fernando Fernández, profesor de Economía en el Instituto de Empresa, y Pedro Antonio Merino, economista jefe de Repsol. Gracias, Fernando, gracias, Pedro Antonio, por acompañarnos una vez más y por ayudarnos un poco, como digo, a desentrañar esas claves de una economía que cada día más preocupa a cada vez más gente. Sin más, pasamos a entrar en materia, y yo, en aras un poco por aclarar o por hacer más fácil la comprensión de esta sesión, me gustaría que habláramos de tres temas que, como ocurre siempre que hablamos de economía, están totalmente interconectados, pero que podrían de alguna forma pues, marcar un poco esa estructura de este diálogo, ¿no? De este coloquio. En primer lugar, el crecimiento económico en España. Esperamos, se preveía, la mayoría de los analistas económicos preveían que tras el fin de la pandemia, si es que esto se ha producido, iba a haber un rebote muy importante de la economía española. La revisión que hizo el INE del crecimiento del segundo trimestre, pasándolo del 2,8% del PIB al 1,1%, fue ya un golpe difícil de digerir, hasta el punto de que incluso el propio gobierno, salvo que esté equivocado, ni siquiera ha revisado todavía el cuadro macro que ha inspirado los presupuestos generales del Estado. Y en todo caso no nos faltan cisnes negros, como es esta expresión que se utiliza también en economía, en todo el mundo, como para dudar de ese crecimiento económico potente. Sin embargo, por supuesto, lo sometería a vuestro criterio para que me digáis cómo lo veis en el 21 y sobre todo en el año que viene. El segundo aspecto, el segundo asunto que creo que es de máximo interés y que está también en la preocupación de cada vez más inversores, ahorradores y demás, es la inflación. Fundamentalmente desde mi punto de vista, porque creo que hay una generación entera de operadores económicos que no se han tenido que enfrentar nunca a un proceso inflacionista, y que por tanto creo que es importante que desentrañemos si debe ser un verdadero elemento de preocupación o si es algo pasajero, coyuntural, como otros analistas están apuntando. Y finalmente, y también que tiene mucho que ver con esto, con la inflación, sí que me gustaría que hiciéramos luego un apunte final sobre la crisis energética, que, como digo, tiene un impacto por los precios de la energía, que tiene un impacto directo en la cesta de la compra que determina el IPC en este país y en otros países, y sobre todo cuáles son las perspectivas de cara a un invierno que puede ser duro y que tendríamos que prepararnos y estar preparados para que sea duro, y que por tanto, según muchos de los analistas, también esto podría generar tensiones adicionales en la economía mundial, en la europea y, como digo, en la española. Así que sin más, como dicen los anglosajones, the floor is yours. Así que si quieres, Fernando, empieza un poco con tu visión general, crecimiento económico en España, ¿cómo lo ves? Muy bien, bueno, gracias Miguel. Yo empezaría efectivamente diciendo que la recuperación está siendo importante. Yo creo que es importante empezar diciendo que efectivamente la economía española se está recuperando de la crisis del COVID, pero que está siendo menos importante o menos rápida, menos intensa de lo que se esperaba. Y la manera de visualizar eso claramente es, como tú decías bien, Miguel, en la revisión de las cifras de crecimiento del PIB en el segundo trimestre, ¿no? Por poner algunas cifras, hoy en día la economía española, y por cierto, está siendo menos rápida y menos intensa que en otros países europeos, sobre todo en relación con la caída que tuvimos, que fue mayor, ¿no? Para ponerle cifras a esto,
el nivel del PIB en España a final del segundo trimestre estaría aproximadamente el 9% por debajo del nivel precrisis, mientras que la media en la eurozona estaría en el entorno del 2,5-3 por debajo, ¿no? Es decir, estamos teniendo una recuperación más difícil. Eso tiene que ver con algunas de las cosas que tú has mencionado. Fundamentalmente tiene que ver, obviamente, con la exposición de la economía española a la crisis, ¿no? Que todos que sabemos que repercute, pero sobre todo quizá por algunas incertidumbres que pesan de manera especial sobre el futuro de la economía española. Y esas incertidumbres tienen que ver en algún lugar, en primer lugar, con factores exógenos, yo diría. Por ejemplo, la incertidumbre sobre las vacunas y el impacto de las vacunas, o mejor dicho, sobre las nuevas olas potenciales y cómo eso está afectando la recuperación del turismo internacional, está obviamente afectando el crecimiento de la economía española. Es decir, sí sabemos hoy ya que si bien la campaña de vacunación ha sido un éxito, sin ninguna duda, también sabemos que la recuperación de la movilidad internacional, y España, insisto, es un país claramente expuesto a eso, está siendo más lenta de lo esperado. Y va a ser más lenta de lo esperado. Se va a recuperar el turismo de manera menos intensa y eso afecta a la economía española. Este yo creo que uno de los primeros factores que incide especialmente. Segundo, el repunte de la inflación está siendo también más intenso. España tenía un comportamiento sorprendentemente deflacionista para lo que ha sido la tradición histórica de la economía española y ya estamos acercándonos a tasas de inflación. Bueno, estamos en tasas de inflación del 4 y todas las estimaciones apuntan que estaremos muy cerca del 5 en el mes de noviembre, lo cual aventura obviamente una incertidumbre a la hora de negociar, a la hora de la negociación colectiva y a la hora de plantearse procesos de inflación. Creo que vamos a tener que empezar a preocuparnos otra vez del diferencial de inflación, una variable que estaba de moda en la crisis anterior, la crisis de 2010, y que dejó de estar de moda en esta crisis, ¿no? Y yo me temo que desgraciadamente vamos a tener que volver a hablar de eso. Y luego hay otro factor importante que tiene que ver con la política económica, ¿no? Que es la incertidumbre de la política económica. Tú apuntabas muy bien que el gobierno español, por ejemplo, no ha revisado todavía el cuadro macro, pero no solo no lo ha revisado todavía, sino que insiste en que no hay necesidad de revisarlo, porque el crecimiento en el tercer y cuarto trimestre va a ser tan fuerte que va más que compensar la desviación en el segundo. Bueno, yo creo que eso es una ingenuidad, pero más que una ingenuidad es una cierta irresponsabilidad. Todo el cuadro presupuestario español está construido sobre básicamente dos falacias, o tres, y acabo con esta primera interpretación. Primera falacia, que el crecimiento va a ser del orden del 7% el año que viene, cuando todas las estimaciones que conocemos, el consenso de Funcas, que es lo último que tenemos de revisión, habla más bien del entorno del 6%. Si hiciésemos una proyección mecánica de lo que significa la revisión del segundo trimestre aplicada al resto del año, estaríamos hablando más bien del entorno del 4,5%. Otra cosa diferente es que esperamos que efectivamente tenemos indicadores de un tercer trimestre mejor, pero en cualquier caso, insisto, muy por debajo de las previsiones del gobierno. Entonces, primer factor de incertidumbre. Segundo, unas estimaciones de ingresos presupuestarios claramente exageradas, y como se comprueba simplemente por hacer alusión a lo que ya sabemos, a cuál ha sido el efecto recaudador de los nuevos impuestos puestos en 2011, que ya hoy el gobierno reconoce que realmente está muy por debajo de las expectativas, significativamente por debajo de las expectativas, y por lo tanto vamos a empezar con una base fiscal menor de lo que ya se estimaba en el presupuesto y por lo tanto además las nuevas medidas fiscales van a recaudar también menos, ¿no? Y con un menor crecimiento eso nos va a dar unos ingresos fiscales más bajos. Y un gasto público más alto, porque no nos olvidemos que pese a que el año 2022 gran parte del gasto extraordinario del COVID va a desaparecer, por razones obvias, porque ha habido porque todo lo que fue las políticas de sostenimiento de renta ya no están justificadas en el año 2028. La mayor parte de las políticas de sostenimiento de renta, pensemos en los ERTEs, lo que alcanzaron casi 2 millones de trabajadores y está en el orden de 300.000 más cese de actividad de autónomos, no llegará a medio millón. Y pese a todo eso, pese a la caída del gasto derivado del COVID, el gasto sanitario, etcétera, los presupuestos hablan de un incremento del orden del 3,5%, si no me equivoco, del gasto global de la economía española. Es decir, estamos aumentando significativamente el gasto estructural y el déficit estructural de la economía española. Es decir, hay una decisión política clara de complicar la recuperación económica con unas políticas de gasto que solo van a, insisto, dificultar la recuperación de la economía. Muchas gracias, Fernando. Pedro Antonio, cuando quieras, tu visión. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. Yo creo que
en el caso de la economía española y su tasa de crecimiento, pues un comentario institucional. Los que hacemos coyuntura nos vemos obligados a hacer estas previsiones regularmente, y el Banco de España, que ha cometido un error porque justo las adaptó al alza cuando se estaba viendo malos datos de coyuntura en función del dato provisional del PIB, pues dice que hasta diciembre no lo va a dar. Pero claro, ya lo ha dado porque ha dicho que hay una corrección sustancial. Entonces, si nosotros miramos la previsión del gobierno, en inflación creemos que va a ser superior, en PIB va a ser inferior. Entonces, en el tema de la base fiscal ya veremos cómo queda, ¿no? Porque la base fiscal en el fondo es en el nominal. Pero lo que está claro es que un 7% implicaría un crecimiento en la segunda parte del año que prácticamente es imposible que se dé antes, cuando teníamos la información, por ejemplo, del mes de junio y esperábamos que todo fuese muy rápido. Cuando ahora uno tiene la información de lo que está ocurriendo, como tú has señalado, en el contexto internacional, pues tienes unos precios de la energía que hacen que en horas de máximo precio de electricidad, por ejemplo, ArcelorMittal en España no produzca porque tiene hornos eléctricos y entonces no le es rentable. Eso es un tema. Otro tema es el retraso, los retrasos en la cadena logística que habéis señalado, que no es solamente el retraso porque haya lockdown y tarden en entregarlo, sino que todo eso se acumula en los bienes intermedios y eso lleva a que probablemente la formación bruta de capital sea inferior a la que pensamos. Si uno mira la situación actual, después del dato del segundo trimestre, sabemos que en el tercer trimestre hemos crecido. Es probable que el dato del segundo trimestre tenga, por decirlo así, un componente de menor facturación en el sector servicios, pero básicamente en el turismo, que se compense con un sector turismo que ha ido muy bien en el tercer trimestre, pero con todo, pues es muy difícil que pensemos en un crecimiento superior al 2,2 o al 2,4 en el tercer trimestre, ¿no? Y con eso y un trimestre similar o un poquito más alto en el cuarto, no pasaríamos de 5,1 a 5,2 en 2021. Hay que tener en cuenta que el consensus forecast que sale sobre España ya tiene un cambio y estamos hablando de 5,6. Próximamente saldrá el consenso de Funcas y yo calculo que igual, ¿no? Que tendrá que reducirlo de una manera clara. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en primer lugar, el tema del consumo tiene dos componentes. Uno es cuando hay menos incertidumbre, pues va a haber menos consumo, pero una parte del consumo que se hizo con cargo al ahorro ya ha tenido lugar y, por lo tanto, si no mejoran las condiciones de empleo o el aumento de la demanda de trabajadores, pues tampoco va a haber más consumo. Es cierto que yo creo que en el tema de la apertura de la economía española por el COVID, yo creo pues que vamos muy bien, vamos como los mejores países en la Unión Europea y, por lo tanto, en el mundo, excluyendo... Pero que hay como dos señales, ¿no? Una primera señal es, por un lado, la cifra de negocio del sector servicio ha mejorado mucho en el segundo trimestre y no tanto en el tercero, pero ha mejorado, digamos, en tasa. Y lo que llama la atención es qué ocurre con la formación bruta de capital, porque ahí teníamos grandes esperanzas por los temas de los fondos Next Generation y se está viendo que se están retrasando claramente. Y dos, se está viendo que hay un componente en bienes de equipo, que es el componente de material de transporte, que también tiene un parón muy fuerte en el tercer trimestre, por las mismas razones, es decir, la matriculación de maquinaria de carga y cualquier tipo de maquinaria de transporte, pues ha caído mucho. Esto también pensémoslo desde el lado del consumo, porque también ha caído mucho las matriculaciones de vehículos, que están muy ligadas, como es lógico, a los retrasos en la cadena, por un lado, y a que no está aumentando tanto la formación bruta. Esperemos que en el tercer y en el cuarto trimestre mejore un poco. ¿Con eso qué tendríamos? Bueno, pues yo creo que ahora el consenso se moverá del 6,5 que estaba, nosotros estábamos en el 6, pues a un 5, 5,5, y básicamente ese consenso, si no hubiéramos visto los efectos de los precios de la electricidad y en general de la energía sobre la producción, que ahora me referiré un segundo solo, más los retrasos en la cadena de suministro y cómo afecta a los bienes finales de consumo y a los bienes intermedios, pues uno podría decir que podríamos llegar a 5,5 porque la situación es muy buena. Si miramos las exportaciones, es verdad que las exportaciones están ya prepandemia, las importaciones no, y que el nivel de la economía española, pues claramente tiene un componente
de movilidad en el sentido de turismo, no solamente externo y por lo tanto servicios turísticos internacionales, sino internos, que hace que esté un poquito más por debajo. Pero hay otros factores que uno pensaba que iban a disparar, tenemos tipo de interés bajo, la construcción. Bueno, pues no es... Imagínate que la construcción está creciendo y que todo el sector va a contribuir positivamente y que se vende mucha vivienda. No es descartable que la subida del precio de la energía se filtre directamente a un problema de suministro en la cadena de la producción. Es decir, todo lo que significa ladrillos, todo lo que significa cerámica, tiene un componente de energía muy fuerte, por no hablar, por ejemplo, del aluminio. Hoy en día la cadena de la construcción pues va a tener primero un problema de retrasos en las entregas de, digamos, de los materiales que se necesitan y luego un efecto subida. Con eso es con lo que yo creo que cuando uno mira en el tercer, que tenemos todos los datos prácticamente, el cuarto trimestre, pues realmente creo que esa es la situación, una situación en la que en condiciones normales llegaríamos en el año 2022 a estar a mediados del 2022 en una situación parecida a la de la precrisis, y ahora yo creo que todo el mundo esto pues lo retrasa y te lleva a que España no volvería a alcanzar los niveles de 2019 hasta finales de 2022, si es que los alcanza, y además tendríamos una composición distinta, con un poco más de peso del consumo público y un poco menos de peso, yo creo, en el consumo privado y también, sobre todo, en la inversión. Yo creo que ese es el resumen, ¿no? Es un retraso que significa un punto al menos de crecimiento en los consensos. Sí, yo creo que sí, no, déjame añadir dos cosas. Yo creo que básicamente estamos de acuerdo en que la revisión del escenario macro español te lleva por lo menos a un punto menos de crecimiento, te lleva también a un déficit público más alto, que yo creo que es otro dato importante, y a una inflación más alta. Y eso configura un panorama, digamos, de creciente malestar económico y social. Yo creo que esto es importante hacerlo. Y todo esto en un contexto de política económica y de estabilidad gubernamental difícil. Lo dejo ahí. Quería subrayar dos temas. Fernando, permíteme solo un segundo. Dime. Por hablar del segundo tema que tú has señalado, que es la inflación... No, luego hablamos de lo que quería, déjame. Vale. Luego hablamos, porque yo creo que Miguel quiere hablar despacio de inflación, ¿no? Déjame subrayar dos temas de contexto internacional, ¿no? Porque es importante también para ver el contexto en el que estamos. Yo creo que si miramos un poco lo que es, y enlazando con lo que pensábamos en el último debate, ¿no? La última vez que nos vimos aquí y hablábamos de esto, yo creo que se han producido tres fenómenos que por lo menos a mí me han sorprendido. Probablemente por su intensidad y por su duración. El primero, insisto, luego hablaremos, la persistencia de las tensiones inflacionistas. Claramente la inflación está a niveles más altos, está siendo más duradera. Esa famosa inflación temporal está siendo más duradera de lo que esperábamos, ¿no? Y lo reconocen ya hoy todos los analistas. El propio informe del Fondo Monetario Internacional de Perspectivas Económicas Internacionales de finales de septiembre, de octubre, perdón, ya lo decía, ¿no? Entonces, primer punto, nos han sorprendido las tensiones inflacionistas. Segundo punto, nos han sorprendido la duración de la ruptura de las cadenas de suministro. Estamos viendo, yo creo que y Pedro, tú lo has dicho muy bien, no solo en el sector del automóvil, sino materiales de construcción, en electrodomésticos. Ya son muchos los sitios y las cadenas de demanda donde uno va y le dicen que tiene periodos de espera mucho más largos de los anticipados, ¿no? Y eso obviamente tiene un impacto en crecimiento, necesariamente, ¿no? Porque no se puede producir y por lo tanto no se puede mandar, no se puede gastar. Tercero, y también quería hacer referencia a esto, estamos empezando a hablar cada vez más, aunque todavía no tenemos evidencia, pero sí una cierta convicción moral de que los daños en el tejido productivo de la economía española como consecuencia del COVID son mayores. Ya empezamos a preocuparnos por cuál va a ser la morosidad y cuál va a ser la solvencia de muchas empresas cuando se retiren las tablas líneas de liquidez del ICO. Esto no se va a producir hasta mitad del año que viene, o marzo, de manera masiva, hasta a partir de marzo del año que viene, pero ya somos conscientes de que muchas empresas no solo han tenido problemas de liquidez, sino que han dejado de ser solventes. Y por lo tanto vamos a tener problemas de morosidad crecientes, etcétera, etcétera. Y acabo. Y a todo esto se añade una incertidumbre para mí fundamental, que tiene que ver con que todas las estimaciones macro de la economía española, Antonio, de las que estábamos hablando, del orden de 5,5, 6 del año que viene, se basan fundamentalmente en un uso intenso y eficiente de los fondos europeos, del famoso Next Generation EU. Bueno, y subrayo intenso y eficiente. Lo de la intensidad está por ver, porque hasta ahora el desembolso es cero.
o prácticamente cero. Es decir, pero recordemos que las previsiones están hablando, si no me equivoco, de que se iban a desembolsar y gastar del orden de 11.000 millones en el año 2021, este año, y del orden de 31.000 millones el año 22. Esas son, si no recuerdo mal, las estimaciones que el gobierno tenía en los presupuestos y que, por lo tanto, el propio Banco de España en sus estimaciones y los analistas en el consenso de Funcas tenían de una manera u otra recogido eso. Bueno, esas cifras, de luego, las de 2021 no se van a cumplir. No hay ninguna duda de que no se van a cumplir. Y las de 2022 me temo que tampoco. Vamos, estoy seguro que tampoco. Y a eso le añadiría no solo el uso intenso, sino el uso eficiente. Esos fondos iban a aportar, en el consenso de las estimaciones, en el entorno de medio punto de crecimiento adicional del 21 y en el entorno de punto y algo, casi punto y medio de crecimiento en 2022. Claro, lo que estamos viendo de la utilización de los fondos de recuperación no parece aventurar que se vayan a utilizar de manera eficiente, sino más bien todo lo contrario. Insisto en este punto porque me parece que es muy importante a la hora de que no nos llevemos sorpresas cuando nos reunamos dentro de 3 meses de que el crecimiento es todavía peor del que anticipábamos después de la revisión a la luz de las cifras del INE en el segundo trimestre y que está muy vinculado a, insisto, a la no utilización y a la mala utilización de los fondos estructurales europeos. Gracias, Fernando. Pedro, ¿querías añadir algo? Quería comentar 2 cosas, ¿no? La primera es, ciertamente, como te decía, si uno piensa que la actualización pues, se realiza mucha gente cuando tenga más datos, pues lógicamente la actualización que va a venir es a 5,1. ¿Puede ser más bajo? Hombre, pues sí, o sea, el 5,1 implica que en el cuarto trimestre del 2001... 5,1 para el 21 estás hablando. Sí. Y del entorno del 6 para el 22. Exacto. 6. Pero que eso implica que creceríamos en el cuarto trimestre pues aproximadamente 1,4, 1,5 en tasa trimestral. Es decir, tú tendrías de menos 0,6 pasaríamos a 1,1, que ha señalado Miguel. El tercer trimestre depende de los datos y después de lo que ha hecho con el segundo trimestre el INE, pues no te puedes creer el dato que va a dar el 29 de octubre de flash, ¿no? Pero digamos que daría un 2,4 y un 2,5 y uno pensaría que hay una parte de la facturación y de las ventas que no figuraron en el segundo trimestre que tiene que ver con que aumentó el empleo, pero la facturación por empleado cayó, que es igual que decir que la productividad. Ahora bien, cuando tú te vas al cuarto trimestre necesitarías, para llegar a 5,141, dices, vale, se ha ralentizado, pero es que aquí es donde está el tema. Oiga, es que la ralentización sobre esto puede ser mucho mayor. ¿Por qué? La inflación, yo no creo que sea realmente peor de lo que pensábamos, los que seguimos un poco los mercados internacionales, sino que la magnitud del retraso en las entregas y en las cadenas sí que está siendo muy, muy grande. Porque... Pero no estimábamos una inflación por encima del 3,5 en Alemania. Sí, hombre, claro. Vamos a ver, ¿hace 6 meses? ¿Hace un año? No, vamos a ver. La inflación tiene un componente en España, por simplificar, la inflación en España interanual, un 42% es solo electricidad, ni siquiera gasolinas. Bueno, pero hace un año ninguna de las estimaciones que utilizábamos hablaban de una inflación de un 4%. Hace un año no solamente hace un año, hace 6 meses. ¿Por qué? Porque nadie había metido, digamos, el componente de una crisis del gas. No nadie, hay gente que... Simplemente os recuerdo que me acuerdo perfectamente, porque se me quedó grabado, que Fernando, yo creo que no sé si en la anterior perspectiva financiera o en la anterior, dijo que no pasaba nada por convivir con una determinada nivel de inflación, pero que en ningún caso... Dijo que en ningún caso se verían inflaciones del 5 y ahora estamos hablando de que en noviembre podemos llegar al 5, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde va un poco la sorpresa que nos estamos llevando. No, y que tiene que ver, Pedro, con lo que tú dices, efectivamente, que ha habido una crisis energética, llamarlo H, y de eso luego hablas tú, por supuesto, todo el tiempo que quieras, que sabes mucho más que yo, de una intensidad tampoco prevista. Por lo menos yo no la tenía prevista. No, vamos a ver. Confieso lo que tenemos es que ni previmos lo que iba a ocurrir durante el confinamiento, ni que iba a ser tan severo, ni que la recuperación iba a ser tan rápida. Y ahora viene lo siguiente. Cuando tú tienes un aumento brutal de la demanda y de los pedidos, se genera un cuello de botella. No habíamos visto que el cuello de botella, entre comillas, de la energía pudiera ser de esta magnitud. Por supuesto que no. Pero además, es que en el caso europeo
Pues parcialmente es que no hemos pegado un tiro en el pie con el sistema como funciona en Europa. Entonces, eso no estaba. Es decir, tú piensas que si tenemos un 4%, decir que 2 puntos casi de inflación sobre ese 4% es única y exclusivamente electricidad, es una barbaridad. Entonces tú dices, el año que viene vamos a tener inflación. Pues probablemente se te meterá en los alimentos, se te meterá en los bienes comercializables, pero desaparecerá de la electricidad. No hay nadie que piense que el año que viene vamos a tener los mismos precios del gas que estamos teniendo ahora. O por lo menos ese es el consenso. ¿Cuánto se ha ido a Estados Unidos? Estados Unidos se ha ido al 5, ¿vale? Y ya se ha moderado. Entonces estábamos hablando del 3 o el 4. Que se ha ido un 20% más, sí, pero se está moderando. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que en algunos países emergentes, pues esto sí que se ha ido de las manos. Y en esos países los productos que más se han ido, pues son los que entran más en la cesta de consumo. Entonces, claro, el transporte y la calefacción en estos sitios pues es mucho. Pero bueno, sí, claro que ha habido una sorpresa en inflación muy fuerte y todavía no ha acabado. Para mí la sorpresa es que en España la subyacente no se ha movido, porque en otros sitios se está moviendo, ¿no? Es decir, oiga, perdona, pero Antonio, dices que no se ha movido, la subyacente es la que elimina electricidad y bueno, producto alimentario sometido a más volatilidad de precios, ¿no? Y esta sigue fija un poco en España, ¿no? Sí, la energía no ha pasado de uno algo. Entonces, el tema es si hay exceso, por decir, si hay exceso de capacidad en el sistema español, y entonces es verdad que no le llegan los materiales, pero si hay mano de obra, porque ya no tenemos el COVID, y si además de haber esto hay exceso de capacidad y capital, pues automáticamente, digamos, es un problema que en cuanto que disminuya un poco la presión de las cadenas de suministro, no debería generar inflación en España. Pero tienes una inflación que es un salto de nivel ahora mismo muy fuerte que todavía no hemos visto. Es decir, nosotros tenemos un efecto de esa inflación sobre repercusión de precio. Un ejemplo, todo lo que sea la cadena de frío, todos los alimentos es cadena de frío, pero hay muchísimas cadenas de frío, automáticamente tienen un coste que es el doble o el triple por la electricidad. Eso se va a repercutir antes o después. ¿Qué es lo que está ocurriendo en algunas cadenas de estas? Que están saliéndose o no entregando el material porque se les está, entre comillas, obligando a vender a pérdida. Es decir, ellos han pensado que no iba a ocurrir esto, un mes han vendido a pérdida, ahora dicen, oiga, yo ya no produzco a este nivel de ventas, yo no puedo producir porque mientras más produzco, más pierdo. Entonces, el efecto de la crisis es doble. Hay una crisis que destruye demanda, una crisis energética que destruye demanda brutal, y hay otra que normalmente dice, oiga, se pasa a precio, pero bueno, los precios son, que sería la inflación, son limitados porque suben los salarios, entonces tenemos una escalada de precios, de salarios y vamos hacia adelante con inflación. Ahora, la subida de la electricidad yo creo que va a retener el consumo de los ciudadanos clarísimamente, con lo cual hay... Sí, bueno, sí, perdona, termina, Pedro Antonio. Porque tú pillas el peso del IPC de la electricidad, ¿vale? Y te sale el 3,6. Pero tú coges el 15% de la población española de menos ingresos y es el 18. Entonces, claro, si tú lo calculas con la subida, se supone que ha pasado en un año del 12 al 25. Oye, automáticamente, si esos son los gastos de las familias más pobres, esas familias tienen que dejar de consumir. Y si lo vas haciendo por percentiles, ves que es relevante para una serie de hogares españoles que son bastantes. Sí, déjame hablar un poco de inflación, ¿no? Porque si quieres ya empezamos... perfecto. No, y eso, iba a insistir un poco en el carácter un poco pedagógico, en ver un poco que las causas, que ya de alguna forma las ha desentrañado Pedro Antonio y tú antes, y demás, esas causas que tienen un componente real, y por qué no decirlo, puede tener uno monetario más de largo plazo, como hemos también hablado otras veces. ¿Qué causas son las que creéis que se pueden mantener o no? Porque efectivamente, según dice Pedro Antonio, y todos lo vemos, oye, pues efectivamente parece que este cuello de botella tiene mucho que ver con la crisis del COVID que hemos tenido. Mantenemos un nivel de demanda muy alto, bendito nivel de demanda muy alto, todo se ha dicho, porque si no, quizá aquí el problema sería mucho más grave, pero lo que necesitamos es que la oferta vaya, pues bueno, pues recuperándose, saliendo de la UCI, de la planta y saliendo a la calle, por hacer un poco ya manteniendo el símil tal. Pero ¿qué elementos, y por supuesto elabora como quieras, Fernando, qué elementos deberíamos de observar como los más peligrosos de cara a mantener esa inflación tan alta y de alguna forma pues todas sus consecuencias? Sí, yo voy a hacer un poco el punto aquí, que la inflación no es solo energía y sobre todo no va a ser solo energía, ¿no? Sino que el peligro aquí es que cambien las expectativas de inflación, ¿no?
Y este es un poco y voy a ser bastante crítico, como sabéis, Pedro y tú, de la política monetaria actual, ¿no? Que creo que está condonando en exceso unas tensiones inflacionistas, ¿no? Sobre la base de que, uno, la inflación subyacente todavía no se ha modificado, y dos, sobre que las expectativas deflacionistas todavía están instaladas en el comportamiento y en la mentalidad de los agentes, etcétera, ¿no? Y voy a empezar con algo que no debía hacer uno nunca, ¿no? Que es esto, que el One Point Econometrics. Pues mira, esta mañana curiosamente ha llegado por aquí, esto de estar en casa todo el día tiene alguna ventaja, ¿no? Ha llegado un amigo de mi hija indignado porque le ha costado 70 euros rellenar el coche, el depósito de gasolina del coche, ¿no? Cuando normalmente le cuesta 50. Bueno, esto quiere decir que este chaval, o que todos nosotros, cuando vamos a tal, empezamos a pensar, coño, que esto de los precios parece que va en serio y nos va a dar alguna respuesta desagradable. Y esto cambia muy pronto las expectativas, porque entonces inmediatamente lo que vas a hacer es, bueno, ¿y ahora cómo me protejo frente a esta inflación? ¿No? Porque si va a haber un poquito más de inflación, ¿qué hago yo para que a mí no me toque? Y se pone en marcha este proceso de lucha por la distribución de la inflación, por llamarlo de alguna manera, que le toque a otro, ¿no? La famosa espiral inflacionista. Pero bueno, voy a ver por qué yo creo que la inflación es más peligrosa, o que el repunte inflacionista va a ser más duradero y las tensiones más peligrosas, y que pueden generar un cambio en el comportamiento de los agentes. Porque detrás de la inflación, o del punto de inflación, hay muchas más cosas. Hay unos problemas de suministro, pero los problemas de suministro responden a que los mercados de trabajo son muy poco eficientes. No solo a que no se puede aumentar la producción muy rápidamente para hacer frente a repuntes drásticos de la demanda, ¿no? Como uno espera, sino porque además es difícil incorporar nuevos trabajadores porque el funcionamiento del mercado no es eficiente. Pensemos que en la economía española cada vez más se habla, con una tasa de paro del 15,3%, de problemas para encontrar trabajadores en muchos sectores, incluido, por ejemplo, el transporte, ¿no? Que ha sido de actualidad estos últimos días, ¿no? Con la famosa falta de camioneros, que parecía que era un problema del Brexit. Luego resulta que también lo tienen los americanos y los holandeses, y ahora tenemos también los españoles. Luego parece que no tiene solo que ver con el Brexit. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir no solo que hay un problema de suministro a corto plazo, sino que hay dificultades a medio y largo plazo para ajustar la oferta sin incrementos por problemas de funcionamiento, o sin incrementos sustanciales de precios de salarios que se van a traducir en incrementos sustanciales de precios. Primer punto. Segundo, porque también estamos sujetos a unas políticas energéticas, de las que luego va a hablar seguro hoy con más criterio que yo, Pedro, que son claramente inflacionistas. O sea, podemos hacernos todos los trucos en el solitario que queramos, pero la transición energética hay que pagarla. Y si subimos los precios relativos de la energía, eso va a ser más caro. Va a tener un impacto generalizado en los precios de los bienes y servicios en el largo plazo. Pero es que también estamos generalizando políticas proteccionistas o políticas de autonomía estratégica, de acercamiento de la producción, eso que los americanos llaman el nearshoring, bien a Estados Unidos, a los mercados de consumo, a Estados Unidos, a Europa, pero eso también va a ser más caro. O sea, producir en Estados Unidos o producir en Europa es más caro que producir en Malasia, Tailandia. Y esto lo vamos a notar. Y lo vamos a notar en los precios durante mucho tiempo. Y luego hay dos factores importantes que yo creo que también tienen que ver con este peligro inflacionista, que es la lucha por la desigualdad. El énfasis en la desigualdad y en la distribución de la renta es claramente inflacionista, porque evidentemente el resultado de esto no puede ser acotar las rentas por arriba, sino subir la renta por abajo, que me parece muy bien, pero que tiene un impacto inflacionista. Claro, si yo no digo que todas estas políticas no estén justificadas, digo que todas ellas tienen una consecuencia a que nos vamos a replantear nuestra conciencia inflacionista a futuro y, por lo tanto, las perspectivas de medio plazo de inflación. Y para acabar, todo esto condonado, facilitado por unos bancos centrales que en el fondo piensan, tanto la Reserva Federal como por supuesto el Banco Central Europeo, que como el peligro realmente es un peligro deflacionista, si nos sorprende la inflación un poquito no pasa nada, casi está mejor, porque entonces ya nos sacan de esta especie de shock deflacionista y recuperamos la normalidad del funcionamiento, ¿no? Yo un poco por trivializar y sin trivializar en exceso, perdonad, que es que precisamente estaba intentando buscar el teléfono antes, no sé si me habéis visto que me movía, porque creía que no lo había apagado, pero no lo encontraba. No me voy a dejar. Digo, para acabar, o sea, me da un poco la sensación, por trivializar, de que quizá la política monetaria se va a encontrar con la maldición gitana, ¿no? Ten cuidado con lo que deseas, porque lo vas a tener en exceso. O sea, cuidado con querer generar un poquito de inflación, porque el peligro hoy, sinceramente, desde luego en España, es un diferencial de inflación que a medio plazo lastre todavía más las capacidades de recuperación de la economía española. Pedro,
¿Algo que añadir? A ver, que por empezar por lo último que dice Fernando, los bancos centrales a lo que están es a poder controlar la demanda agregada y cuando hay mucha demanda agregada, pararla. Si tú lo que tienes es que se subastan los productos porque hay un problema de oferta, el Banco Central lo único que tiene que decir es, oye, tener cuidado, hay potencialmente mucha demanda, pero para esta oferta ahora no se puede hacer nada, es un tema temporal de que se corrijan esos problemas de oferta. Y por lo tanto, tienes que ser muy prudente. Claro que hay un problema, como tú dices, los tipos de interés están muy bajos, vale, de acuerdo. Los tipos de interés están muy bajos, habrá primero que quitar la liquidez que hay en el sistema en exceso, o eso es lo que han dicho los bancos centrales, y luego tocaremos los tipos. Pero no sabemos tampoco cuál es el tipo a largo plazo que va a haber. Hoy en día el tipo a largo plazo que descuentan los mercados pues no es 4, es 2,5. En el caso de Estados Unidos están descontando, están 1,5, que va a llegar como mucho a 1,7, pues te llevas un poco las manos a la cabeza. Entonces, ahí yo creo que incluso el Fondo Monetario dice unas cosas para los países emergentes, porque para los países más avanzados lo que están diciendo es que se hagan importantes gastos fiscales para conseguir la transición energética vía el net zero, vía inversiones, y para eso mi discusión con los bancos centrales, oiga, si usted le está pidiendo a los gobiernos una mayor inversión, no pensará que si esa mayor inversión da lugar a una inflación más alta, le van a dejar los señores decir, oiga, no, les vamos a dejar que ustedes supan los tipos de interés, van a decir, oiga, este es un tema que es un reto de todos y alcanzar el net zero en 2050 es dificilísimo y usted está diciendo que nosotros invertamos. Pero si vamos a invertir, no nos diga que la financiación de eso no la va a subir. Lo he dicho de otra manera, los tipos de interés en los bancos tienen clarísimamente, digamos, un sostén en estar bajo, en que la carga de la deuda ahora mismo, con los niveles de deuda que tenemos, es la misma que cuando nosotros tenemos una deuda de aproximadamente del 40% del PIB. Ahora tenemos de la tercera parte. Con la tercera parte, con las 3 veces más deuda, pagamos lo mismo en el servicio. Claro. Ese realmente es el ancla que tienen, hablando en inglés, in the back of their minds, todos estos. ¿Qué ocurre? Que si se les dispara un poco la inflación, tienen que empezar a decir, oiga, yo quiero corregir las expectativas. En Estados Unidos las han corregido rapidísimamente. Las expectativas en Estados Unidos es que la inflación va a estar en el torno del 2,5, jolín, del 2 al 2,5 cuando han estado la inflación en el 2, y en Europa que la expectativa es que estamos la inflación en el 2, que volverá del 3 y pico al 2 rapidísimamente. Si tú quitas de ahí, que yo creo que va a seguir alta la energía, el efecto de la energía y no le dices que va a seguir subiendo la energía y la dejas donde está y tienes, con cuidado, efecto de segunda ronda, pero solo un año, no es preocupante el tema de la inflación, pero como no lo sabemos, pues hay que estar muy atentos. Pero yo creo que los bancos centrales, por acabar por lo último, van a ser muy prudentes. Y dos, van a ser muy prudentes y tienen que ir de la mano, porque ya lo que nos faltaba es que hubiera una crisis en los tipos de cambio, ¿no? Entonces, todo el tema del segundo y del tercer trimestre en Europa y en el mundo era que parecía que se ponía en marcha un ciclo inversor. Ese ciclo inversor es voy a reponer el stock de capital en mantenimiento porque tampoco se me ha destrozado y voy a poner otra vez las fábricas a funcionar. Eso en la construcción, pues esa cadena de valor en Estados Unidos fue la madera, esto Fernando. La madera subió un 25% porque como tú sabes se hacen muchas casas unifamiliares de madera. Entonces aquí ¿qué es lo que está subiendo? Pues está subiendo el ladrillo, pero lógicamente eso tendrá un acomodo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú miras esto en términos de crecimiento, dice, es que la inversión no va a ser, por lo que ha señalado, que va con retraso los fondos europeos, y por el problema de bienes intermedios y la cadena de valor, no va a ser tan rápida. Y como no va a ser tan rápida, uno comprendería que el cuarto trimestre fuese bien, pero no va a ir tan bien. Y dos, no somos conscientes de que el 20% de la economía será Estados Unidos, el 21% de la Unión Europea, pero que ya es el 8 o 9% China, pero que China es el gran pozo en el que se ha basado anclar las expectativas de inflación muy baja, porque metía material, todo el material industrial que quisieras, muy barato. Eso se ha acabado. En China hay una crisis energética, igual que aquí, y además hay un compromiso de reducir el consumo de carbono. Entonces, China va a tener que buscar gas o otras cosas, pero que son importadas y va a presionar al alza. Entonces, punto uno, yo creo que la inflación va a volver a esos niveles, que es preocupante. Punto dos, van a ir muy lentos los bancos centrales porque no pueden dejar, y están todo el día hablando también de transición energética, que la carga de la deuda sea brutal, porque digamos se llevarían por delante
algún estado. Tercero, es un poco también lo que dicen, dice, bueno, las personas o la demografía ha cambiado, somos mayores, los tipos de interés son más bajos, no me pasa nada si hay una inversión masiva en renovables, ¿no? Porque lo que haríamos es lo que quiere Fernando, unos tipos de interés más altos y todo ese gap que dicen de ese exceso de inversión, o sea, ese exceso de ahorro sería inversión. Y entonces, si tú vuelves en esa cadena, que era un poco lo que estábamos hablando, tú dices, ¿qué podemos pensar ahora que no pensásemos hace 6 meses? Clarísimamente ha sido la crisis o el peor. Hacia adelante tenemos dos elementos. Uno, la recuperación de la demanda en los países asiáticos, que son los que siempre han explicado la dinámica de precios, ya está en marcha. Ya está aumentando la demanda de queroseno para vuelos en Asia. Ya está aumentando la movilidad en la India. Solo queda un país en el que cualquier problema de aumento en la tasa de COVID se traduce en unos confinamientos y una caída de la movilidad muy fuerte, que es China. China va muy lenta con las vacunas y China está convencida de que no puede tener ningún problema de que se le descontrole la COVID o el COVID y por lo tanto está reduciendo y está teniendo problemas que se están traduciendo en un menor crecimiento. Esa es la clave. La clave es, por un lado, eso afecta a las cadenas de valor y por otro lado, como he dicho, está tirando el precio de la energía. Pero, en resumidas cuentas, ¿esto significa, uno, que en Estados Unidos hay riesgo inflacionista? Sí, clarísimamente. Pero ya se ha moderado los 2 últimos trimestres. ¿Y en Europa por qué no se ha moderado? Y está en el 3 y pico. Jolín, pensar que el precio del gas en Europa es 5 por 6, es 6 veces el precio del gas en Estados Unidos. Está bien que sea 2. O sea, ¿qué industria puede competir ahora mismo en Europa con una industria de Estados Unidos que utilice gas? Estamos hablando de que a fecha de hoy es 6 veces más caro. El petróleo es el mismo precio. Por último, las expectativas de tu amigo. Hombre, sabemos que las expectativas no son racionales, sino que son adaptativas. De hecho, si seguimos todo el tema de la economía del comportamiento, que luego ha dado lugar a los ensayos de prueba y error de los últimos premios Nobel, tú sabes que cuando tú haces una función, lo que dices es lo que tú ves ahora y lo quieres ahora mismo, pues eso no tiene precio. Entonces, cuando alguien ve la gasolina, se ha olvidado de que la gasolina está más barata que estaba en el 2018 o en el 2016, porque lo que tú percibes es un precio de la gasolina en 2020 que era baratísimo. Estaban en los mismos niveles que en esa fecha. ¿Qué puede ocurrir? Y aquí acabo. Pensemos que si se recupera todo el tema de Asia y dos, si sigue, porque el gas se utiliza, como decía, en procesos industriales y también y fundamentalmente para calefacción en invierno, si no se destruye la suficiente demanda de gas y llegamos a un invierno frío, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que la gente, cuando el precio del gas sea como es ahora en poder calorífico, 3 o 4 veces el precio del petróleo, pues tú ¿qué vas a hacer? Pues vas a generar una calefacción con el gasóleo, vas a generar electricidad con generadores eléctricos, no, lo vas a generar con generadores de gasóleo. Vas a tirar adicionalmente de la demanda de petróleo y vas a tener una especie de segunda ola o de segunda montañita en los precios del crudo, pues yo creo que a partir de noviembre y diciembre y hasta el mes de marzo. Pero Pedro, eso nos llevaría a un paso atrás significativo, digo, desde el punto de vista político, no cuestiono, desde el punto de vista político en todo este proceso de transición energética que hemos empezado y que por lo menos aquí en Europa es imparable. Es decir, y por esto sí que me gustaría, porque ya sabéis que ya estamos casi fuera de tiempo, pero no quisiera dejar de hablar de la crisis energética. Tú has hablado que una parte muy importante de la inflación tiene que ver con los precios de la electricidad. A su vez, una parte muy importante de esos precios de la electricidad tienen que ver con pues una reducción de los derechos de emisión de CO2 que han hecho que se eleve muchísimo el precio del CO2 en el mercado y, por supuesto, por una subida desproporcionada, inesperada y ahora sí que me gustaría que me contarais con qué la puede explicar del gas. También sabemos que durante la pandemia, o al menos esto es lo que nos dicen algunos analistas, pues los países europeos no han hecho los deberes y no hemos acumulado reservas de gas, lo que ante un invierno que se puede prever crudo, podemos tener otro repunte de la demanda de gas. O sea, realmente el tema de la crisis energética no parece
no parece ni de lejos tan claro como a lo mejor, y mira que estaba poco claro el de la inflación, ahora mismo, no sé cómo lo veis, ¿no? Déjame un minuto, muy breve, de verdad, antes de entrar en la crisis energética, con el tema de inflación, decirte tres apuntes, ¿no? Porque ha habido tres cosas que ha dicho Pedro que me han preocupado, no por lo que le haya dicho él, sino porque refleja cosas que dicen autoridades monetarias y fiscales, ¿no? La primera es esta idea de que el déficit está justificado, ¿no? De que la transición energética está justificada y entonces hay que gastar lo que haga falta. Bueno, No lo digo, lo dicen no, por eso digo, no lo que dices tú, sino porque ha reflejado lo que dicen las autoridades monetarias y fiscales. Claro, esto es la manera por la que hemos visto procesos inflacionarios sistemáticos en países emergentes, ¿no? Hay grandes necesidades sociales, por lo tanto el gasto público es inevitable y por lo tanto la moneda pierde credibilidad, pierde valor y la gente acaba entrando en inflación, ¿no? Entonces yo es que a veces me gusta recordar que las economías emergentes no son sustancialmente diferentes a las economías europeas, o sea, no hay nada en el carnet de identidad o en el origen étnico o cultural, tiene mucho que ver con las pautas de comportamiento. Y en Europa últimamente nos acercamos peligrosamente en algunas cosas a economías emergentes, ¿no? Y en este caso concreto tal. Segundo punto, que también tiene mucho que ver con las economías emergentes, que también ha dicho Pedro y que dice mucho, hombre, ¿cómo vamos a subir los tipos de interés si ponemos en peligro la estabilidad de algún gobierno, ¿no? La famosa dominancia fiscal? Bueno, eso es precisamente lo que sabemos que pasa en estos países y que acaba explotando. Luego, ojo, con pensar que los tipos de interés no pueden subir porque entonces le hacemos la vida imposible a algún gobierno. Bueno, mire usted, pues algún gobierno tendrá que quebrar. O, dicho palabras más suaves, sería interesante que algunos gobiernos que tienen vulnerabilidades fiscales significativas, como la española, no insistan en aumentar el gasto estructural justificándolo en medidas anti-COVID y se preocupen un poco más por empezar a diseñar políticas de consolidación fiscal a medio plazo antes de que la gente se ponga demasiado nerviosa y volvamos a ver episodios de dificultades de financiación. Porque os recuerdo que en el año 2010 nadie pensaba que eso podía pasar y luego acabó pasando, ¿no? Entonces, que estas cosas se mueven muy rápidamente. Y por último, muy brevemente, que también me preocupa porque hay una tentación en muchas autoridades, y lo ves cada vez más en muchos analistas, decir, no, es que la única manera de salir del problema de la deuda es licuarlo. O dicho de otra forma, la única manera de salir de este problema de la deuda es engañar a los acreedores, lo que se llama represión financiera, y por lo tanto hacer una transferencia forzosa de renta de los ahorros a los deudores. Bueno, si eso es a lo que vamos, ojo con que luego tengamos ahorro para financiar el crecimiento futuro, porque claro, la gente se lo piensa dos veces cuando le expropias una cantidad importante de su riqueza, ¿no? Por lo menos tarda un poquito en volver a ser tan ingenuo con el crédito. Bueno, y ahora hablo de la crisis energética. Sí, pero os pido mucha concisión que estamos fuera de tiempo. Bueno, Crisis pues energética, dos ¿cómo lo puntos veis? muy rápidos. Dos puntos muy rápidos. Y Miguel, y contesto lo que tú dices. Uno, los objetivos no se van a cumplir. No hay nadie en este mundo ya que piense sinceramente que se pueden cumplir los objetivos de descarbonización del 30 y del 50, porque lo que ha servido esta crisis para visualizar los costes y tenemos todavía que diseñar un sistema de reparto de costes que sea social y políticamente aceptable. Y esto me parece importante. Y segunda lección de este episodio breve de crisis energética, y ojalá sea solo breve y no tengamos un invierno frío, ¿no? De este repunte brutal de los precios. Ya sabemos que la transición energética, y lo que digo hace 3 meses o 6 meses hubiera sido una herejía, es imposible sin la nuclear. Y me temo que también va a ser imposible sin una desutilización más suave en el tiempo del carbón. Como por cierto está haciendo Alemania, que nos da lecciones todos los días de transición energética y la importancia del Partido Verde en las elecciones, etcétera, pero cuando los precios de la energía suben utilizan carbón sin parar, ¿eh? Entonces yo creo que estas dos visualizaciones son importantes de tener claro. La transición energética va a requerir repensar algunos dogmas ingenuos sobre los que se planteaba la descarbonización, si queremos que efectivamente podamos ser capaces de poner coto al calentamiento global, que es de lo que se trata, ¿no? Pero... No, vamos a ver, yo creo que no tenemos tiempo de discutir mucho, pero el tema del gas, pero el tema del gas es sencillamente, igual que han subido los metales muchísimo, tienes una recuperación después de una pandemia en la cual, a diferencia del precio del crudo, la gente estaba haciendo la transición y estaban pues intentando utilizar más gas y menos carbón. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la producción no ha aumentado tampoco en 2020 y en 2021 se ha recuperado muy fuerte la demanda de China y eso ha llevado a una situación en la que en Europa en el 2020 los precios estaban no tirados, es decir, no llegaban barcos
que no cubrían ni costes variables de transporte de Estados Unidos, con lo cual nadie pensó que al año siguiente iba a haber un problema. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que todo esto se ve igual en los metales, se ve en todo, es un cuello de botella y los commodities son muy volátiles. Si no hay una respuesta inversora, pues tienes 2 años de precios altos. Pero si le metes derechos de emisión por una decisión política y le metes que dificultades para que haya inversión, porque el periodo de rentabilidad de esa inversión está cuestionado por una transición energética acelerada, entonces la gente se replantea si va a hacer frente a ese repunte de la demanda de corto plazo. Porque, Pedro, solo perdona, añadiendo a lo de Fernando, porque esto me interesa mucho lo que has dicho. O sea, realmente tenemos de nuevo un repunte de la demanda y sin embargo como una mayor lentitud relativa de la oferta porque ha habido un déficit inversor en los últimos 2 años. ¿Ese déficit inversor es por mor de la pandemia o es por mor de que ante un contexto de transición energética en el que los combustibles fósiles van a dejar de ser utilizados, las grandes empresas, digamos, de combustibles fósiles? A nivel mundial los dos. Y en el caso europeo, como señalaba Fernando, tú tienes un sistema, el precio del CO2 estaba en 25 y nadie esperaba que pasara de ahí, y está en 60. Piensa que un euro, o sea, una tonelada, un derecho por una tonelada de emisión está a 60. Eso quiere decir que tú le metes con un megavatio generado con gas, aproximadamente le estás metiendo casi 25 euros megavatio adicional. Si hoy está aquí a 200, pues si generas con gas, pues prácticamente casi 25 le quitarías automáticamente si no existieran derechos de CO2. Otra cosa es que una vez que tú quieres acelerar la transición, no sea el mejor mecanismo que el precio sea el del CO2, pero si tú haces los cálculos, tú dices, ¿qué precio del CO2 me incentiva una tecnología completamente limpia o descarbonizada frente a la carbonizada? Imagínate que quiero suprimir el gas. Pues se piensa que tiene que poner un precio del CO2 que haga que en vez de gas, por ejemplo, consumas hidrógeno verde. Pero eso es una utopía, porque no lo puedes producir. El problema de todo esto es que piensan que todo se puede hacer mañana. Entonces, es imposible. Tú no puedes hacer electrolizadores para producir hidrógeno verde de aquí al 2000. Te lo aclaro todavía más. Lo que suben son los metales, pero lo que sube es que si China pone un precio de la energía más alta, todo lo que hemos traído de China, que básicamente todos los paneles solares son de allí, no va a haber paneles solares, porque China ha decidido que tiene unos límites también a sus emisiones. ¿Quiénes son los que más emiten? Pues sus industrias altamente intensivas en energía, porque son industrias, no son servicios. Entonces automáticamente te va a decir, oiga, usted no puede poner más fábricas para hacer silicio para paneles. Oiga, usted no puede poner estas fábricas de acero. Hombre, a lo mejor cambia China, como ha señalado Fernando, pero estoy de acuerdo con la primera parte, y la segunda parte es lo que dicen que pueden hacer con esos precios. No conocen cómo es el mercado de las commodities. Es decir, el mercado de las commodities es que, oiga, el acero no sale de debajo de las piedras, hay que ir a por él, si está debajo de las piedras. Lo que te quiero decir es que es imposible que esos cálculos, como ha pasado con el CO2, está a 60. O sea, a 60 es que nosotros tenemos en España que pagar todos los ciudadanos un coste por el CO2 marginal, es decir, el 30% de la generación eléctrica española tiene o produce CO2. Y con eso nos suben el precio del 100%, con lo cual, bueno, pues tenemos los precios que tenemos en esa parte. Y dos, el gas. El gas es el precio marginal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el gas se ha disparado. Cuando estaba barato no decíamos nada. Pero todo esto, como ha señalado Fernando, te lleva, oiga, de aquí a los próximos 5 años, ¿hay alguna cosa que se pueda hacer que tenga cabeza? Es decir, sí, a lo mejor nadie va a meter carbón, pero a lo mejor lo que tienes que decir, oiga, siempre puede haber unas reservas para los puntos y los piques estos que se utilice, no sé, cualquier tipo de energía, de combustible. Y dice, a medio y largo plazo, como él señala, dice, bueno, si esto hay que llegar al 2050 y estas energías intermitentes, es que pensar que el otro día no soplaba con el anticiclón el viento y es que no hubo prácticamente generación eólica. Entonces la generación eólica era el 2 o el 3% de la demanda final, cuando la potencia instalada es aproximadamente el 26%. Entonces, al final, todo esto de la intermitencia también es muy complicado. ¿Problemas, por lo tanto? El abandono de los combustibles fósiles cuando no tienes una alternativa y la quieres acelerar, te acelera el precio de esa alternativa y además esa alternativa no te llega, no te llega en 5 años, necesitas 10 años.
Pedro, y cuando además la alternativa disponible, también por unas decisiones políticas, decides no utilizar algunos países, no otros, por cierto, lo cual te pone en una situación de desventaja competitiva como es la nuclear. Sí. Bueno, pues hemos llegado al final de estos diálogos. Como siempre, nos hemos quedado cortos, pero bueno, da igual porque tendríamos para hablar una semana entera y además... Y se bueno, aburriría tu perro, ya si le seguimos. ya lo siento y ahí pido No, no, disculpas, se ha quedado muy bien. pero estoy solo y era la única forma de No, tener no, que le da un toque, le da un toque le da un más toque cariñoso al debate. post-COVID. Post-COVID, exactamente. Post-COVID. Bueno, os agradezco muchísimo a los dos de nuevo que compartáis con vosotros todo lo que sabéis, lo muchísimo que sabéis, y de verdad os emplazo para dentro de 3 meses. Yo creo que pues en enero, febrero, salvo que necesitemos hacerlo de urgencia, pero en enero, febrero nos volveremos a ver y revisaremos un poco cómo han evolucionado las previsiones y las perspectivas que hemos analizado hoy. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos veis y nos seguís en estos diálogos FAE sobre perspectivas económicas. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a ti, Miguel. Hasta luego, Pedro. Fernando, un abrazo. Nada, chao. No podéis